todos saben, quizás han escuchado acerca de este nuevo virus, esto que está pasando en China. ¿Alguien recuerda el nombre? Coronavirus. Si echan un vistazo en la internet, está lleno de información con respecto a eso, pero principalmente hay personas que utilizan este tipo de trendings que le llaman para poder hablar y poder mandar mensajes de acuerdo a sus interpretaciones. Y una de las cosas que está rondando el internet hoy día es que anuncios en el internet, YouTube, que dice que este nuevo virus, esta nueva enfermedad, es una seña de los últimos tiempos. Y toda la gente se espanta, ¿no? Y toda la gente dice, sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Este puede ser el inicio de ya el final. Atención aquí, y es importante que lo sepas para que puedas compartirlo con las demás personas. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Isaías, de la lectura que hizo nuestro hermano este día. Mira lo que dice Isaías 9, del 1 al 4. Aquí Isaías está hablando esta profecía 700 años antes de que Jesucristo naciera. Pero aquí está la respuesta de las personas que dicen que estamos empezando los últimos tiempos. Miren lo que dice Isaías 9, capítulo 1. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zebulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos, subráyale últimos tiempos, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y esto lo hemos enseñado consecutivamente, pero es importante que recordemos que los últimos tiempos han iniciado desde el momento en el que el Verbo se hizo carne. Que nadie venga y te diga que estamos a punto de iniciar o estamos empezando el final de los tiempos, porque no es cierto. De acuerdo a la palabra de Dios, todos los seres humanos que empezaron a vivir a partir del nacimiento de Jesucristo, todos nosotros estamos experimentando los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es, cuando viene a esta tierra, a partir de ese momento, ¿cuál es la proclamación de Él? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no necesitamos esperar a que empiecen los últimos tiempos, porque nosotros, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, todos aquellos que el Señor Jesucristo ha llamado a través de su Evangelio y el mensaje del Evangelio, todos nosotros sabemos que los últimos tiempos ya han empezado desde Jesucristo. Y probablemente nosotros no vamos a llegar a ver eso, así como otros hermanos que ya no están, que ya duermen en el Señor. Pero cada persona que nace mientras no venga el Señor Jesucristo está viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos para ti y para mí son en el momento en el que sabemos que somos pecadores, pero que sabemos que tenemos a un Salvador. Y no importa este nuevo virus, no importa que de repente haya señales de guerra. ¿Recuerdan? Estamos viviendo los últimos. La Biblia dice que en Siria los últimos tiempos se están viviendo desde el momento en el que Jesucristo apareció en esta tierra. Y si tienes tu Biblia, échale un vistazo a Hebreos capítulo 1, versículo 1, para que veas lo que dice. Ahí otra vez reafirma que los últimos tiempos se están viviendo desde el momento en el que Jesucristo vino a esta tierra. Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 15. 700 años Isaías ha dicho esta profecía, se cumple en Jesucristo. Versículo 12. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. 700 años de diferencia. Y ahora está escribiendo
el evangelista Mateo esta profecía, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. La luz tiene nombre. Jesucristo es aquel que disipa las tinieblas. Eso es algo que es importante que sepamos también. Pero aquí viene el versículo 17, que la mayoría hoy día, lamentablemente, queridos hermanos, y quiero que me presten atención aquí porque vamos a entrar en un tema delicado. La mayoría hoy día de las iglesias que se consideran no denominacionales ya no tocan estos temas porque no les conviene, porque se están dejando llevar por la corriente de este mundo. Miren lo que dice Jesucristo. Jesucristo entra en escena en su primer predicación, y miren las palabras de nuestro Salvador, las palabras de Jesucristo, de aquel que fue a la cruz a derramar su sangre por ti. Mira lo que dice, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Son sus primeras palabras. Comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Lamentablemente, queridos hermanos, es lo que menos se predica el día de hoy. Ya no quieren predicar eso. Ya no queremos escuchar eso. Lamentablemente, otra vez, es lo que menos se predica el día de hoy. Hoy día nadie quiere escuchar sus pecados. Nadie quiere que le recuerden sus pecados, sus trapos sucios. Nadie quiere escuchar lo que Dios tiene que decir con respecto a las preferencias sexuales. Y miren a dónde voy. Nadie quiere escuchar lo que Dios tiene que decir con respecto a las preferencias sexuales de algunos. Tanto así que hoy día, y ustedes lo pueden notar, puedes encontrar iglesias con la famosa bandera de colores ondeando enfrente de las puertas, dándole la bienvenida a todos ellos. Y quiero que me pongas atención aquí porque no quiero que te pierdas. Atención aquí. Dios ama a los pecadores, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pero aborrece el pecado. Y eso es algo que dice la palabra de Dios. Otra vez, Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. En general, todos los pecados. No unos menos, otros más, una mentirita blanca. No. Aborrece todos los pecados, incluyendo el pecado de la homosexualidad. Pero lamentablemente, hoy no se quiere predicar esto. Y si ponemos atención, versículo 17, Jesucristo dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este llamado al arrepentimiento incluye todos los pecados. No algunos sí y algunos no. Todos los pecados. Las primeras palabras de Jesucristo en la lectura de hoy son, otra vez, arrepiéntanse. Y eso incluye a todos los pecados. También incluye a los homosexuales. Pero lamentablemente, otra vez, por seguir la corriente de este mundo y porque la bandera de colores está de moda, así como está de moda decir: tú piensa lo que quieras, sé como quieras, cree en lo que quieras. Si esa es tu verdad y esa es tu convicción y eso te hace feliz, entonces estás bien. ¿Tú le dirías eso a tus hijos cuando sabes que están haciendo algo mal? No. Pues tu Padre Celestial que está en los cielos, por eso ha dejado las Escrituras para que corrija a sus hijos. Y eso incluye todos los pecados. Estas palabras que acabo de decir, tú piensa lo que quieras, sé como quieras, cree en lo que quieras. Si esa es tu verdad y esa es tu convicción y eso te hace feliz, entonces vive así. Esas palabras, queridos hermanos, solo las puede decir una persona
que no tiene el Espíritu Santo. Suena duro, pero lo es. Porque de acuerdo a las palabras de hoy, Jesucristo empieza su ministerio diciendo: arrepiéntete, arrepiéntanse. Y lo dice, y dice arrepiéntete porque te ama, porque nos ama. Estas palabras aplican a todos los pecados, a los violadores, a los rateros, a los adúlteros, a los que son infieles, a todos. Mira lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Aquellos que no han sido justificados por Jesucristo. Aquellos que no han recibido por la fe al Señor Jesucristo, creyendo que Él fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después continúa la lectura. No se equivoquen. No se equivoquen. Lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie quiere escuchar eso, porque de alguna manera algo de eso nos va a pegar a cada uno de nosotros. Y por eso las iglesias hoy día no denominacionales quieren evitar eso. ¿Para qué? Para que tú estés sentado a gusto, para que todo lo que te digan te haga sentir bien. Pero las palabras del Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es un lugar geográfico, eso ya lo sabemos. El reino de los cielos tiene nombre y es Jesucristo. El reino de los cielos, imagínense a Jesucristo diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesucristo en persona. Y si Jesucristo vive en ti, el reino de los cielos está en ti. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, el reino de los cielos está en ti. Pero mira cómo termina la lectura de esta de 1 Corintios. Mira lo que dice. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores, ¿qué? Ni ellos, ¿qué? Versículo 10, a quien lo tiene ahí. Ni nadie de ellos, ¿qué? Heredará el reino de Dios. Y Jesucristo comienza su ministerio diciendo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos hermanos, si no se predica este tipo de palabra, la gente no va a poder decir los versículos 11 nunca. ¿Pueden verlo? Versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Todos los que estamos aquí sentados podemos reconocer eso. Todos de alguna manera hemos caído y probablemente seguimos cayendo, pero por eso venimos a la iglesia, porque necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios en su totalidad, no solamente lo que te guste escuchar a ti y a mí, aunque duela, aunque incomode y aunque se sienta mal. ¿Por qué? Porque la
es firme y es eficaz. Y la única manera de que una persona pueda reconocer su pecado y después arrepentirse es viendo el mal que está haciendo en su vida y que la voluntad de Dios no va de acuerdo a lo que está haciendo. Si una iglesia no predica esto, que algunas no lo predican, por no incomodar, nunca van a poder decir lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Tiempo pasado. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa arrepentirse, queridos hermanos? ¿Qué significa arrepentirse? Hay una necesidad de hablar de arrepentirse, muy importante. Arrepentirse significa cambiar de rumbo. Significa dejar de hacer lo que estabas haciendo antes. Significa cambiar del rumbo que llevabas ayer. Significa de hacer lo que estabas haciendo. Significa enderezar tu camino. Significa darte cuenta de que con tus malas acciones estás alejándote cada día más de los que te aman, de tu familia. Pero principalmente, arrepentirse significa reconocer que te has alejado de Dios con tu comportamiento, con tus acciones y con tus pensamientos. Otra vez, arrepentirse es dar la vuelta y regresar a Dios y pedirle perdón. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Dios decidió venir y ensuciarse las manos por ti y por mí. Por eso el Señor Jesucristo en sus primeras palabras empieza su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque sin arrepentimiento, dice la palabra de Dios, no hay perdón de pecados. Arrepentirse es dar vuelta y regresar a Dios y pedirle perdón. ¿Por qué? Por lo necio que ha sido. Cuando nosotros pedimos perdón porque nos damos cuenta que hemos sido necios. Y todos sabemos lo que la palabra necio significa, ¿verdad? Un necio es aquel que ha escuchado y escuchado y escuchado y escuchado y escuchado y después sigue haciendo lo mismo. Un necio es eso. Una persona que ha escuchado el consejo y después de escucharlo sigue su vida igual. Querido hermano, en esta mañana tu vida no puede ser igual. En esta mañana tu vida no puede ser igual, porque la palabra de Dios, una de sus peculiaridades es crear en ti, transformarte, limpiarte, santificarte, justificarte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero lamentablemente seguimos cometiendo errores. Lamentablemente tú y yo de alguna forma seguimos siendo necios. Un necio es aquel que le dice: para de tomar porque te vas a enfermar. El necio continúa tomando y se enferma. Un necio es aquel que le dicen: para de fumar porque te vas a enfermar. El necio sigue fumando y se enferma. Un necio es aquel que le dices: si sigues llegando tarde al trabajo te vamos a correr. El necio sigue llegando tarde y lo corren. Un necio es aquel que escucha un consejo y después lo echa a la basura. Un necio es aquel al que le dicen: ya no comas eso porque te vas a enfermar. El necio continúa comiendo eso y se enferma.
Miren lo que dice el Salmo 14, versículo 1 con respecto a los necios. El Salmo 14, 1 dice así: dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. ¿Se han preguntado por qué el necio en este Salmo 14 se habla a sí mismo? ¿Pueden ver? Dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Un necio habla consigo mismo. Un necio habla consigo mismo y dice, Dios no existe. Pero ¿por qué un necio tiene que hablarse consigo mismo para decir Dios no existe? ¿Por qué? Dice dentro de sí, dicen los necios, Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres su ley, los 10 mandamientos. Entonces, cuando una persona viola cualquiera de los 10 mandamientos, no necesita que alguien venga y le diga que está mal. Por eso dice el Salmo 14:1, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Porque no necesitas que nadie te diga, Dios ya te lo está diciendo y te lo está diciendo cada vez que tú tomas decisiones malas en tu vida. Entonces, si volvemos a leer el mismo Salmo 14:1, dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Hermano y hermana, Dios te ha llamado a arrepentirte, a ti. No mañana, hoy. No luego, hoy. Por alguna razón, el Señor Jesucristo empieza su ministerio diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha llamado a arrepentirse a todos los que asisten a la iglesia, a todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Para qué? Para poder, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, para poder heredar el reino de los cielos. Y una vez que heredas el reino de los cielos, ¿qué pasa? Eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Dios quiere hablarnos. Y Dios no quiere que sigamos igual. Querido hermano, si una iglesia no predica el arrepentimiento, si una iglesia no habla de los 10 mandamientos y solo habla de lo que las personas quieren oír, está afectando a todos sus miembros. Por ejemplo, si una iglesia no lee 1 Corintios 6, del 9 al 10, que ya leímos, más allá de beneficiar a los que se sientan en las bancas, los está afectando. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. ¡Qué palabra tan fuerte! No se equivoquen. Y continúa. Ni los fornicarios. Y continúa. ¿Quiénes son los fornicarios? ¿Quiénes son? ¿Sabes que los fornicarios son los que viven en concubinato? Sí saben lo que significa concubinato, ¿verdad? Los que viven en unión libre y no se quieren casar. Hoy en día hay iglesias que ya no quieren hablar de eso para no ofender o hacer sentir mal a las personas. Si una iglesia calla la palabra de Dios, automáticamente está mandando al infierno a todos sus miembros. ¿Lo pueden ver? Hermano y hermana, Dios te ama tanto que porque te ama no quiere que sigas igual. Por eso su predicación inicial de tu Señor Jesucristo es llamarte al arrepentimiento. Hoy en día, otra vez, hay iglesias que no se atreven a leer en el púlpito estas lecturas. El Señor Jesucristo empieza su ministerio con estas palabras otra vez: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a leer un versículo
versículo más de 1 de Corintios 6 al 9 que ya leí. Y el 10 también. Miren nada más un versículo y todo lo que nos dice. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ya lo explicamos, ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Un idólatra es todo aquel que tenga o ponga su confianza en alguien o algo que no sea Dios. Un idólatra es alguien que pone su confianza en otra cosa o en otra persona o en otra imagen o en otra cosa que no sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la lectura dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ejemplos de idolatría. Si tú eres cristiano y estás dentro de estos ejemplos, piénsalo dos veces. Si tú eres cristiano y estás dentro de estos ejemplos, por esa razón el Señor te trajo a su casa en este día. ¿Para qué? Para que te arrepientas y vivas dentro del reino de los cielos. Ejemplos de idolatría. Consultar el horóscopo. Hoy día hay cristianos que todavía hasta lo ponen en Facebook. ¿Qué dice mi horóscopo? Eso es idolatría. Consultar el tarot o las cartas. Eso es idolatría. Consultar a un adivino para que te diga tu suerte. Eso es idolatría. Idolatría es poner tu confianza en alguien o algo que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Querido hermano, este día Dios quiere liberarte y liberarme. Dios, cuando habla, la intención de Él es y está llena de puro amor, y por eso nos muestra y nos abre los ojos para que conozcamos la verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 al 32. Jesucristo mismo hablando: si ustedes permanecen en mi palabra, recuerdan, permanecer, no soltarse de la cuerda. Si ustedes permanecen, no se suelten de la palabra de Dios. No te sueltes de la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Estudiante, seguidor del Señor Jesucristo. Si ustedes no se sueltan de mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y la verdad los hará libres. Y conocerán a Jesucristo, y Jesucristo los hará libres. Otros ejemplos de idolatría. Al cabo tenemos tiempo. Colgar en tu casa o en tu carro dream catchers. ¿Alguien sabe lo que significa eso o lo que hay? Unas como telarañas con plumitas de los nativos americanos. Hoy día hay cristianos que siguen utilizando eso. Eso es una tradición de los nativos americanos, pero que se comercializó. Si le preguntas a un verdadero nativo americano, ni ellos lo usan. Ok, estas plumas colgando y esta telaraña tienen algo de importancia, y es importante que lo sepas. Es como una telaraña. De hecho, no se llaman dream catchers, se llaman telarañas. ¿Y cuál es el trabajo de una telaraña? Pues que cuando algo se acerca a la telaraña queda atrapada. Bueno, eso es lo que una persona pone en su carro o en su casa. ¿Para qué? Principalmente para que proteja a los niños. Y si viene alguna vibra mala, algún espíritu malo, quede atrapado en la telaraña. Si tú eres de los que pone un dream catcher, quiere decir que tú estás reconociendo que hay algo más que puede protegerte aparte del Señor Jesucristo. Y eso es una contradicción siendo cristiano. Tú no
Jesucristo es suficiente. La razón por la que pasamos al frente y nuestros niños reciben la bendición es suficiente. No necesitamos más. En esta mañana nuestro hermano leyó el salmo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podré yo temer? Si tú eres de los que pone ese tipo de cosas, quiere decir que este salmo no aplica en tu vida. Pero si eres de los que sabe que el Señor Jesucristo es tu sustento, tu fortaleza, tu protector, tu ayudador, tu santificador, tu salvador, Él es el mismo reino de los cielos, puedes decir con toda confianza: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? ¿Quién puede infundirte miedo sabiendo lo que estás aprendiendo el día de hoy? Nadie. ¿Por qué? Porque tú y yo no necesitamos nada. No necesitas nada para proteger. No necesitas sábila en la entrada de tu casa. No necesitas palmas. No necesitas estampitas. No necesitas estatuas. No necesitas un caballo. No necesitas nada. Porque lo tienes todo. Tienes al Señor Jesucristo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Otros ejemplos más. Ponerle el ojo de venado a un niño para que no le hagan ojo. Eso es idolatría. ¿Lo sabías? Y no solo es idolatría, sino que aquellas personas que le ponen el ojo de venado a sus hijos para que no les hagan ojo, no tienen ni idea de lo que están haciendo. No tienen ni idea. Levante la mano, ¿quién conoce los ojos de venado? ¿Alguien está familiarizado con eso? Hoy día hay creyentes en el Señor Jesucristo que traen a sus hijos con el hilito y con la semilla del ojo de venado. ¿Saben por qué traen eso? Probablemente ni saben. Pero si una persona le pone eso a su hijo, la intención principal es para que no le hagan ojo. Pero si una persona o un papá o una mamá cree esto, está creyendo muchas otras cosas escondidas dentro de eso, que no tiene ni idea de lo que es. Pero una persona que le pone el ojo de venado, se lo pone por una razón principal. Porque va a llegar alguien a visitarte a tu casa y lo primero que va a hacer es: qué bonito bebé, no le vayan a hacer ojo. ¿Qué quiere decir no le vayan a hacer ojo? Quiere decir es que cuando los visitantes o la gente que llega y ve al bebé y lo carga y le dice qué bonito estás y le están haciendo muchos halagos, y cuando estas personas se van, en cierto rato el niño no para de llorar y de llorar y de llorar, y dicen: a ese niño le hicieron ojo, hay que limpiarlo con un huevo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir hacerle ojo? Miren lo que quiere decir, y esto lo vas a aprender hoy y va a ser de bendición, y para que lo compartas con alguien que lo hace. Ponerle el ojo de venado es asumir que en tu casa vive un demonio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un extraño viene a tu casa y se mete a tu casa y el demonio anda ahí está en tu casa. Entonces dices: qué bonito bebé. El demonio dice: ¿cómo es posible que le esté dando halagos a ese bebé? Se vuelve celoso. Entonces las personas cuando tienen a sus bebés le ponen el ojo de venado porque asumen que en su casa hay un espíritu malo que vive en la casa y que se va a poner celoso si le empiezan a decir halagos al bebé. Entonces lo que pasa es que el demonio o el espíritu malo se da cuenta, y cuando las personas se van, el demonio de puro coraje está molestando al niño, y por eso el niño está llore y llore y llore. Y porque se pasa llorando dicen: le hicieron ojo. ¿Qué quiere decir le hicieron ojo? Que ahora los ojos del demonio están sobre el bebé y que está molestando al niño. Un cristiano necesita un ojo de venado para proteger de un demonio en su casa. No. Nosotros
sabemos quién vive en nosotros. Y si tú y tu esposa y tus hijos son creyentes firmes de la palabra de Dios y saben quién es aquel que derramó su sangre por el perdón de tus pecados y de tus hijos, y creen que la palabra de Dios dice, creen en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia serán salvos, y eso incluye a tus hijos, ¿tú necesitas un ojo de venado? No. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero eso se acabó con nosotros. Eso se acabó. Por eso vienes a la casa de Dios. Por eso vienes a aprender lo que Dios tiene que hablar. ¿Para qué? Para poder ser parte del reino de los cielos. Y cuando eres parte del reino de los cielos, lo único que puede pasar es expandir el reino. Si Jesucristo vive en ti, y esto que estás aprendiendo se lo dices a aquellos que siguen viviendo en tinieblas, lo que va a pasar es que Jesucristo va a continuar expandiendo su reino. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así puedo seguir con muchos ejemplos de idolatría. Pero vamos a seguir tratando esos temas en los siguientes servicios. Queridos hermanos, por eso es importante predicar la palabra de Dios en su totalidad. No solamente escoger los pasajes que le convengan al predicador o a los miembros. ¿Sabes que, otra vez, iglesias no denominacionales o iglesias que tienen denominación, hoy día hasta encuestas hacen y te pasan papelitos diciendo, ¿qué te gustaría que el pastor predique? ¿Sabes que en nuestra iglesia, y la razón por la que nosotros llevamos estas lecturas, esta lectura yo no la escogí, esta lectura es algo que viene dentro de un orden para que todos durante el año puedan escuchar el mensaje? Pero ¿sabes que la razón por la que la iglesia sigue usando este calendario de lecturas cada año es, primera razón, y esto es importante que lo sepas, para protegerte a ti de los deseos del pastor? Porque hoy yo puedo llegar y como no hay calendario puedo decir, hoy voy a hablar acerca de 5 principios para ser mejor papá, 5 principios para ser mejor mamá o mejor cristiano, y me pongo yo a hablar de conceptos científicos y de estudios y de encuestas. Por eso el calendario litúrgico tiene una razón, para protegerte a ti, la congregación, de los deseos del pastor. Pero también tiene otro propósito. El calendario litúrgico tiene un propósito importante: proteger al pastor de los deseos de la congregación. Porque al rato viene la congregación y dice, debería de hablar de ofrendas, debería de hablar de los que se portan mal, debería de hablar, y entonces ya hay un escoge y lo que pase. Sin embargo, por esa razón el calendario litúrgico está en orden. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5, apúntalo, querido hermano. Y te digo apúntelo porque la única manera de que una persona sea liberada del poder del diablo, la única manera que una persona salga de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo, es predicando, así como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Apúntalo, porque esto no solo se lo dice Pablo a Timoteo, en esta mañana también te lo dice a ti. Sí, a ti que estás en esta mañana aquí. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Apúntalo y subráyalo. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas.
Pero tú, ¿a quién le está diciendo la palabra de Dios eso? A todos los que sabemos que la palabra de Dios es eficaz. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Papá, cumple tu ministerio. Mamá, cumple tu ministerio. Hijo, cumple tu ministerio. Abuelo, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque por eso vino Jesucristo. Nada más. Por eso vino. Vino a rescatarte. Por eso en la lectura de hoy dice que cuando aparece Jesucristo se cumple la profecía de Isaías que se escribió 700 años antes de él. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte. ¿Cuántos de tu casa y cuántos amigos conoces que siguen viviendo antes de esto? ¿Cuántos conoces que siguen viviendo en tinieblas? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, a los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Les resplandeció Jesucristo. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Querido hermano, ¿qué significa arrepentirse? Significa cambiar de rumbo. Significa dejar de hacer lo que estabas haciendo. Significa enderezar tu camino. Significa regresar a Dios. Significa dejar de huir de Dios y recibir el perdón que tiene preparado para ti en esta mañana.